El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, es un acuerdo comercial que pretende beneficiar a los tres países que lo suscriben: México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado sustituyó al Tratado de Libre Comercio de 1988. Fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los objetivos del Telecán eran conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuenten con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor cooperación trilateral. Entre 1993 y el 2015, el comercio entre los tres países se cuadruplicó, al pasar de 297 mil millones de dólares a 1.14 billones de dólares, lo que impulsó la economía de los tres países y redujo los precios para los consumidores. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes del Telecán, representan el 12.14% del Producto Interno Bruto de México, mientras que en el 2015 esta proporción alcanzó más del 35% del PIB mexicano, es decir, que poco más de un tercio del PIB nacional proviene de la venta de productos a otros países. Las importaciones representan el 13.82% del Producto Interno Bruto Nacional en 1993. Para el 2015, estas aumentaron hasta alcanzar más del 37% del PIB de México, lo que implica que el país gasta más de un tercio del PIB para comprar productos del exterior. En este sentido, durante los más de 20 años que el Telecán tiene en operación, se han mantenido un déficit de alrededor del 2% entre los bienes y servicios que salen del territorio mexicano y los que entran, mientras que antes de la firma del Telecán, la inversión extranjera o IED que realizó nuestro país registró un déficit de más de 100 mil millones de dólares, es decir, que las empresas y los profesionistas mexicanos no salían de las fronteras. Después de la firma del Telecán, la IED que salió de México alcanzó en 2012 un punto máximo de más de 22 mil millones de dólares y el año pasado llegó a más de 12 mil millones de dólares, según información del Banco Mundial. La IED que llegó a nuestro país desde Estados Unidos y Canadá registró en 1999, de acuerdo al INEGI, 8.250 millones de pesos, mientras que en el 2015 esta cifra alcanzó más de 17 mil millones de dólares, por lo que puede decirse que la inversión extranjera directa en nuestro país se ha duplicado durante buena parte de la operación del Telecán. El desempleo en nuestro país se ha mantenido durante los más de 20 años de vida del Telecán, mientras que en 1993, un año antes de la entrada en vigor del Telecán, el desempleo representaba 3.9% de la fuerza laboral. En el 2015, esta cifra alcanzó casi el 5% de esta población. El campo mexicano ha sido de los más afectados en este campo. Nuestro país ha perdido más de 1.3 millones de empleos agrícolas. De acuerdo con un artículo del Economista, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eliminó los aranceles comerciales, las empresas de Estados Unidos exportaron maíz y otros granos a México, por lo que los campesinos no pudieron competir a la vez. México disminuyó los subsidios a los agricultores. Cabe decir entonces que una combinación entre la importancia de granos procedentes de Estados Unidos y la disminución de los apoyos del gobierno a la actividad agrícola han sido los verdugos del campo mexicano. La agricultura es la principal fuente de contaminación de los tres países que firmaron el Telecán. La importancia de fertilizantes nitrogenados, los cuales dañan de forma importante el suelo de nuestro país, se han mantenido constante. De acuerdo con un informe, esta contaminación ha tenido un costo para México de más de 36 millones de dólares. Asimismo, la expulsión de campesinos urbanos a tierras marginales de la ciudad representó la deforestación de más de 600,000 hectáreas por año.
Desde el comienzo de su campaña en 2015, Donald Trump tuvo a México en la mira, y una forma de presionarlo fue poniendo en marcha la creación de un muro por el cual México tenía que pagar, teniendo como la finalidad impedir la inmigración, el tráfico de drogas. El gobierno de México rechazó este financiamiento. Mark A. Tatum, analista de The Washington Post, señala que una forma en la que Trump podría obligar a México a pagar el muro es a través del impuesto por las importaciones y las remesas. También amenazó con una retirada de inversiones millonarias a las grandes empresas de la industria automotriz, que durante los últimos años anunciaron grandes planes de inversiones en México, en línea con lo anunciado durante su campaña. Para evitar la deslocalización del sector manufacturero de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con aplicar aranceles muy elevados a las grandes automotrices por vender vehículos en Estados Unidos fabricados en México. Las compañías estadounidenses, especialmente las automotrices, son claros ejemplos de por qué se benefician de la mano de obra barata en México. Debido a que es más barato producir en México, los estadounidenses se benefician al pagar precios más baratos por comida, ropa, autos y aparatos eléctricos que son fabricados en México. Donald Trump, desde el primer día de su administración, planteó a México una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, postura que defendió el secretario de Comercio Wilbur Ross ante el Senado. Advirtió que los socios comerciales de Estados Unidos deben practicar un comercio justo y mermar el control estatal de las empresas si desean tener acceso al mercado estadounidense. Trump ha dicho que el Telecán es el peor tratado comercial de la historia y lo culpa de la pérdida de empleos en el Rose Bowl o los estados del cinturón industrial del país, estados que lo ayudaron a alcanzar la victoria. Es verdad que se han perdido empleos, pero no es así de simple, porque hay millones de puestos de trabajo en Estados Unidos que dependen del Telecán. Un informe no partidista del Congreso estadounidense publicado en 2015 determinó que el Telecán no causó grandes pérdidas de empleo como temen los críticos. Y hay análisis que muestran que en Estados Unidos se perdió más empleos por las máquinas y la automatización que por México. Desde que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el peso mexicano no hizo más que hundirse en un gran agujero que ni las medidas tomadas por el Banco de México ni los recortes del gasto público lograron evitar. El peso mexicano retrocedió en el mercado cambiario un 40%, tocando varios mínimos históricos durante su mandato. Tras ganar las elecciones, Donald Trump reiteró en una entrevista su intención de expulsar de Estados Unidos a unos 3 millones de personas que cuentan con antecedentes penales. Lo que vamos a hacer es atrapar a los criminales y a aquellos que tengan antecedentes penales, a los miembros de pandillas, a los narcotraficantes, a muchas de esas personas, entre 2 o 3 millones, y los sacaremos de nuestro país, dijo. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2015 se deportaron a 242.456 mexicanos, un 73% del total de personas repatriadas desde el país norteamericano. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que sustituye al Telecán, firmado el 30 de noviembre del 2018 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y entró en vigor el 1 de julio del 2020. Es considerado una oportunidad en pérdida en material climático del trabajo de México y los derechos humanos de los migrantes. Proponemos detener la exportación de empresas o productos contaminantes que amenacen la salud y bienestar de nuestras comunidades para abordar las crisis climáticas. El TEMEC no aborda el tema del trabajo en México, por lo que incentivar una política industrial en México que genere empleos para incentivar un crecimiento económico que ayude a disminuir la migración. Con base en lo anterior, enmarcar los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes en los Estados Unidos. En la crítica hacia el mandato de Trump, podemos decir que nos indigna sobremanera el trato denigrante que tuvo el expresidente para con los mexicanos, generalizándonos como criminales. Nos molesta mucho las acciones tomadas
con el afán de perjudicar la soberanía de nuestra nación, presionando constantemente con amenazas arancelarias y transgrediendo tratados para favorecer los intereses de los Estados Unidos. Lamentamos la postura de nuestros mandatarios que no supieron imponer respeto hacia nuestro país desde sus investiduras. En conclusión, esperamos que un gobierno así no se vuelva a repetir.